Francisco, una semana muy movida, una semana de biodiversa. Sí, fíjate que terminamos ayer, yo terminé como siempre fundido, pero con la alegría de que esta vez, a diferencia de otros biodiversos, sí pude atender todas las conferencias y oírlas y fue realmente un deleite oírlas todas, así como los talleres. Yo mismo di un taller que me sentí muy a gusto y al parecer a la gente le gustó mucho y en general creo que fue un éxito el evento. Esperemos que para el 2021, aunque cada vez se ve más difícil, vaya a ser el biodiverso de siempre. Esta pandemia, y lo menciono para subrayar el hecho de que nos tenemos que cuidar como nunca, pues ya empieza a decir el doctor Fauci, por ejemplo, que a lo mejor para 2022 estaremos volviendo a la normalidad, pinta para largo. Y no podemos ni desesperarnos ni perder la perspectiva de lo que tenemos enfrente. Ve uno estas protestas en Italia y en tantos países por las restricciones, los embotellamientos en París para salirse de la ciudad antes de que se los prohibieran. O sea, una conducta colectiva realmente de que mucha gente está perdiendo la razón, no está pensando racionalmente. Hay que readaptar nuestra vida a las circunstancias que están viviendo. Una manera de readaptar nuestra vida es moviéndonos de otra manera, ¿no? Y moverse de otra manera quiere decir más en bicicleta que en transporte público, por ejemplo. Pero para eso necesitamos también que las autoridades pongan ciclovías emergentes. Entonces, bueno, yo quiero resaltar esto, nos tenemos que cuidar un montón unos a otros porque esto cada uno de nosotros y de nosotras tenemos historias de que cada vez la enfermedad está pegando más cerca, a parientes, a amigos, a conocidos, y eso es una indicación de la manera en que está creciendo, una indicación anecdótica, pero indicación a final de cuentas. Y fíjate que con todo el ajetreo de biodiverso, yo decía, bueno, ¿y de qué voy a hablar el sábado? No tuve anoche, que es cuando preparo yo mis ideas, la verdad yo no tenía ya ni nada de reservas energéticas para ponerme en orden mis ideas. Pero creo que vale la pena que mencione brevemente los dos libros que acabo de terminar, uno detrás de otro. Uno lo empecé mucho antes, el otro lo terminé en 2 días. Y el que terminé en 2 días fue el libro de Javier Garza Ramos, Nueve Disparos. Un libro que yo me negué primero totalmente a comprar y a leer. No quería revivir el trauma de enero de 2020 con la tragedia del Colegio Cervantes. Pero luego el segundo pensamiento es, bueno, conoces a Javier, conoces su trabajo, conoces la seriedad en su trabajo para describir temas realmente peliagudos y espinosos, y entonces lo compré con mucha reserva. Y lo leí y realmente no puedo decir que me encantó. Un libro sobre ese tema a nadie le puede encantar, pero sí creo que es un libro útil en varios sentidos. Nos ayuda un poco a exorcizar el trauma que unos vivimos más leve que otros más intensos que otros, pero al fin de cuentas un trauma colectivo, que aparte nos quedamos con todas estas, a veces, noticias falsas, chismes, versiones parciales que fuimos pescando de los medios y de las redes sociales en el momento. Es una investigación a fondo y desde muchos puntos de vista de qué fue lo que pasó en este tráfico del 10 de enero de 2020. Y creo que ayuda hasta cierto punto a exorcizar el trauma. Y lo hace de una manera no solo muy profesional, aunque parezca contradictorio, también lo hace de una manera compasiva. Entonces, lo hace con empatía hacia las víctimas y creo que eso lo hace un libro de mucho valor. Uh-huh. Pero el otro libro... Pero sobre todo, déjame nada más aportar algún comentario sobre esto mismo. Yo estaba en las mismas circunstancias, pero yo sabía que era, además de un deseo de constatar
la rigurosidad periodística de Javier, porque creo que eso es algo que tenemos que destacar, que no es un libro de opinión, es un libro de reportero, es un libro de ir por el dato, por la información precisa. Lo trata de una manera muy considerada, muy solidaria, y eso no es una novela negra en sí misma, sino es una novela de dato. Sí, sí. Pero como te decía yo, compasiva. Bueno, digo, Dices, no, ¿no? perdón por no es que sea una novela, perdónenme, no, es un Ujú. libro, es una crónica de datos. Sí, sí. Ujú. Entonces, un libro realmente muy recomendable para que leamos todo y con eso ayudemos un poco a cerrar esa herida y cicatrizar esa herida. Y el otro libro que terminé, que había empezado un mes antes, porque es un libro muy largo, de más de 600 páginas, es un libro curioso. Yo creo que es el segundo o tercer libro que yo leo por segunda vez. La primera vez lo leí en inglés, me encantó hace 3 años, y ahora dije, lo voy a leer en español, a ver qué tal es la traducción, y porque ya de muchas cosas no me acordaba. Y el libro se llama La invención de la naturaleza. El subtítulo es El nuevo mundo de Alexander von Humboldt. Humboldt todavía es un personaje que yo me encontré en mi niñez, en la primaria, ¿no? Y en la secundaria, pero que cada vez va desapareciendo. Y yo le preguntaba el otro día a mis estudiantes de licenciatura si sabían quién era Humboldt, y muy pocos lo sabían. Muy pocos se han topado con este personaje que, entre otras cosas, visitó México y lo escribió. Él le llamaba el Reino de la Nueva España porque lo visitó antes de la independencia. Y es un personaje realmente fascinante. Podríamos decir que era pues la estrella de rock del siglo XIX. No había prácticamente persona que no supiera de Humboldt. El cumpleaños de Humboldt era motivo para fiestas en Indonesia, en México, en los Estados Unidos, en Europa, porque era el día que cumplía años el gran científico. Cuando murió fue un duelo impresionante. Cuando se cumplieron los 100 años de su natalicio, que él ya había muerto, murió a los 80 años, hubo multitudes celebrando a Humboldt en un montón de ciudades del mundo. En Nueva York creo que hubo 15,000 gentes en la calle. En Berlín no se diga, ¿no? Que fue donde murió. ¿Y por qué Humboldt fue tan famoso y por qué vale la pena volver a leer sobre él? Bueno, porque fue la primera persona que empezó a ver las conexiones que había en el mundo natural. Se puede decir que Humboldt inventó la ecología. Quien inventó el término ecología, que fue posterior a Humboldt, lo hizo inspirado en Humboldt, precisamente. Fue el primero que vio esto y lo hizo siempre con una narrativa muy poética, que esa también es, hasta la fecha, es muy difícil de encontrar en un científico. Se convirtió la observación científica en una narrativa poética. Sus escritos inspiraron a un montón de gente, de naturalistas y escritores. Fue una gran inspiración de Darwin, por ejemplo, que llegaron ellos incluso a conocerse y a platicar en la casa de Darwin en nombre de Wordsworth, un gran literato inglés, y de Goethe. Yo recuerdo que mi padre se refería a Goethe como el máximo genio que la humanidad hubiera producido. Goethe, al hablar de Humboldt, decía, es una fuente de muchas bocas, y todo lo que tenemos que hacer es poner un jarro debajo de cualquiera de ellas y aprender de su sabiduría, ¿no? Y sigue influyendo a un montón de gente hasta nuestra fecha. Claro. Por ejemplo, leí hace poco a Naomi Klein, y podría estar leyendo a Humboldt detrás de Naomi Klein, a este gran escritor y que también es agricultor de Kentucky, Wendell Berry, quien dice no existe diferencia alguna entre el destino de la tierra y el destino de la gente. Cuando maltratas a una, la otra sufre también. Ese es un pensamiento humboldtiano, porque aparte fue también escritor sobre revolución, sobre antiesclavismo. Fue una de las principales influencias para que Bolívar se decidiera a lanzarse a la liberación de Sudamérica. Se conocieron y se trataron cuando Bolívar era un muchacho que andaba dando el rol en Europa de borrachera en borrachera,
y platicando con Humboldt le impresionó tanto lo que le dijo que a los pocos meses se embarcó y se regresó a Venezuela a empezar la liberación. Entonces alguien fundamental en el pensamiento moderno, contemporáneo, y que creo que tenemos que rescatar, entre muchas otras cosas, porque estuvo en México, ¿no? Uh-huh. Bueno, ojalá que no se quede nada más en un personaje que ves 5 minutos en el aula de clases, porque, bueno, a mí me tocó conocer de Humboldt en las aulas de la primaria, sino que se rescate más, ¿no? No nada más de su espíritu aventurero, sino de su espíritu conservacionista. Sí, porque realmente era un aventurero. En esos entonces se creía que la montaña más alta de todo el mundo era el Chimborazo, un volcán de casi 6,000 metros de altura en Ecuador. Pues él lo subió hasta arriba, sin ropa adecuada, bajó con los pies sangrando, pero feliz. Y al subir él notó una cosa que nadie había notado, que a medida que vas subiendo una montaña va cambiando la vegetación. Y esa es una observación clave para entender la ecología. Es una observación que podemos ver aquí en Simulco, en el municipio de Torreón, en donde en la cumbre hay un bosque de pino encino que es impensable aquí abajo en el valle del río Nazas, ¿no? Claro. Entonces sí fue un personaje que sus ideas siguen retumbando todavía en nuestros días. Entonces yo les recomiendo un montón el libro La invención de la naturaleza, de una mujer joven y muy brillante, Andrea Wolf, que fue quien nos regaló realmente un regalo sobre la vida de Humboldt. Muy bien. Pues Francisco, felicidades por ese gran trabajo, a todos los que participaron, a Susana, a Katy, a toda la gente que siempre está ahí buscando poner y visibilizar el tema de la sustentabilidad y de la conservación de lo que tenemos como riqueza natural. Muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias a ti y por supuesto un gran reconocimiento a todo el comité organizador que trabajó tan duro como los últimos 18 años ha trabajado duro. Así es. Muchísimas gracias, Francisco. Son las 8:49. Francisco Valdés Pérez Gasga en el contexto de medio ambiente. Vamos a la pausa y regresamos con el contexto del texto. Contextos. El programa